Hola, buenos días a todos y a todas los que se van a ir conectando a este nuevo vivo, a esta nueva propuesta de Hoteles Más Verdes. Hoy vamos a hablar de cómo ser un viajero responsable. Para eso vamos a invitarlos a que hagan sus preguntas, sus aportes durante la charla. También al final vamos a tener un espacio para hablar un poquito de lo que queda de esta nueva propuesta que traemos. Hoy no ponemos el foco en los hoteles, sino en los viajeros, que somos todos, que cuando tenemos unas vacaciones, unos días libres, bueno, decidimos embarcarnos en un nuevo viaje y bueno, para eso necesitamos ser responsables. Entonces, la propuesta de hoy tiene que ver con eso. Nos gustaría saber si nos escuchan bien, si nos ven bien, de dónde nos están viendo, ¿sí? Cómo está la situación en cada uno de sus lugares y mientras van comentando, mientras se van sumando a la propuesta al vivo, lo vamos a presentar a Fabián Piqué, que es quien nos va a estar contando un poquito en qué consiste esto de ser un viajero responsable. Buen día, Fabi, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela. Buenos días a los asistentes a esta webinar. Hasta mañana. Bueno, ¿cómo ves? ¿Va a funcionar el tema? ¿Vamos a ser viajeros responsables después de la charla? Bueno, ojalá, seguramente que muchos de los que escuchan la charla ya son viajeros responsables, porque estos temas movilizan ya las conciencias de muchos de los que están viajando por todo el país y por todo el mundo. Pero está bueno tomarnos un rato y hacer esta reflexión desde el lado de quienes vamos a ser viajeros, que nos toca al momento de un viaje en cuanto a esto. Así que sí, primero vamos a tratar de superar la ansiedad que todos tenemos sin duda y que estamos a la expectativa de ver de qué forma nos convertimos en algún momento en post-pandemia nuevamente en viajeros. De todos modos hay que ir viendo también que hay realidades distintas, tal vez tengamos algún amigo que nos esté escuchando de Jujuy y nos quiera compartir, que es la primera provincia que abrió al turismo, que ya hace un par de semanas, que está permitiendo los viajes dentro de la propia provincia, que es una gran alegría, empezar a ver que la gente nuevamente puede empezar a moverse de sus casas. Así que de a poquito creo que si vamos teniendo el cuidado que venimos teniendo hasta ahora y ojalá las cosas nos vayan acompañando como sociedad, podamos ir nuevamente imaginando prontamente nuevos viajes y nuevos traslados. Que bueno, desde ese lugar es que hoy justamente esta webinar va a pretender tal vez reflexionar, compartir, tal vez recordar aspectos que hacen a cuestiones de qué puedo yo hacer cuando viajo, qué puedo yo realizar como actividad para justamente acompañar este gran desafío que tenemos todos, que es el cuidado de la casa común, el cuidado de las sociedades locales, del medio ambiente, de los negocios turísticos. En ese sentido, espero que esta charla nos permita compartir otra vez un punto de reflexión para cada uno en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a cómo ser un viajero que también acompañe este proceso. Así que... Bueno, esperemos que cumplamos nuestras expectativas y objetivos. Fabi, te cuento de que, bueno, ya hay gente que nos ve, se suma siempre a las charlas que venimos dando, bueno, del norte, del sur, de todos lados del país, de Argentina. De hecho, en algún momento se han sumado gente de la región también, de Brasil. Acá, bueno, me dicen que se me ve un poquito borrosa. Disculpan, la tecnología, bueno, no está acompañando hoy. Bueno, nada, hay un montón de gente ya conectada y me parece que es un buen momento para arrancar y a ver en qué consiste esto que proponemos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Con la presentación. ¿A mí me ven bien? En general, digo, se ve bien. Bueno, bien, sí, en este ciclo de webinars que venimos teniendo desde Hoteles Más Verdes, el programa de certificación de hotelería sustentable a nivel nacional, esta vez nos quisimos poner un poco de la vereda de enfrente, del otro lado, de quienes generamos muchas veces la oferta de servicios, de quienes trabajamos en esta actividad turística y compartir, como decía antes, la idea, algunos tips, algunos recuerdos, reflexiones
reflexiones acerca de qué ocurre cuando nos ponemos en el lugar de turistas. Y bueno, como para dar inicio un poquito a esto, si bien seguramente muchos ya van conociendo cada vez más en qué consiste esto de la responsabilidad al momento del viaje, bueno, no está mal comenzar haciendo un vuelo de pájaro en cuanto a qué consiste en realidad el desarrollo sustentable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un viaje sustentable, de un turismo sustentable? ¿Mm? Ahí vamos a integrar una serie de tips que recomendamos como viajeros responsables y luego les compartiremos algo que a lo largo de estos años también hemos ido recabando muchas veces en cuanto a la información. Esto, lo que decimos tiene que ver con muchas veces, tal vez en el momento de viajar por nuestro país, no conozcamos en profundidad qué es lo que se está ofreciendo en muchos destinos turísticos, sean ciudades grandes, pequeñas, turismo rural, turismo aventura. Entonces, de alguna forma vamos a compartir reflexión y datos concretos de qué es lo que ocurre en Argentina en este momento, algunos datos por lo menos, en cuanto a esto, ¿no? Entonces, y vamos a cerrar un poquito contando en qué consiste nuestro programa Hoteles Más Verdes que acompaña este desarrollo. La realidad es que hemos elegido esta semana para esta webinar tan particular. Esta es la semana del medio ambiente, justamente, casualmente, y estamos en el mes de Laudato Si, es el momento en el cual estamos reflexionando sobre el cuidado de la casa común, así que nos parece más que oportuno poder hablar de estos temas. Y decía entonces que poder compartir un poquito a vuelo de pájaro en qué consiste la sustentabilidad. Recordemos que las condiciones para que algo sea sustentable desde el punto de vista que lo trabajamos nosotros es aquello que configura una relación directa entre al menos tres esferas. Para que algo sea sustentable debe tener consideración sobre aspectos socioculturales, sobre aspectos económicos y sobre aspectos ambientales. Este detalle que siempre lo traemos y es muy importante considerarlo, de no quedarnos que solamente la cuestión de la sustentabilidad pasa por el respeto del medio ambiente. Esto va mucho más allá, porque en realidad recién cuando empezamos a entrecruzar las tres esferas de interacción de la sustentabilidad es donde comenzamos a ver que podemos desarrollar negocios o sociedades que sean equitativas, vivibles y viables. Entonces recién allí es donde podemos imaginar que estamos trabajando con un desarrollo sostenible. Esto que comenzó siendo una postura que se empezó a tomar a nivel mundial en cuanto a cómo hacer un desarrollo que nos permita dejar cada vez un lugar más vivible, más ameno o en condiciones de que las nuevas generaciones lo puedan ir viviendo de la misma forma que lo vivimos nosotros, se fue trasladando posteriormente al servicio turístico, a lo que es el turismo en sí. Entonces, para hablar de lo que es el turismo sustentable o el turismo responsable, es decir, que aquel turismo que tiene una responsabilidad sobre las cuestiones culturales, sociales, humanitarias, también ambientales y por supuesto económicas, encontramos que tenemos varios actores, algunos de los cuales, estos actores, son tal vez un poquito más obvios, ¿no? Siempre decimos que al planteo de un turismo responsable, un turismo sustentable, claramente tiene que haber prestadores de servicio que brinden este tipo de mirada sobre el turismo, ¿no? Entonces los prestadores de servicios, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, una cantidad de actores que forman parte del servicio turístico, está claro que son actores centrales del turismo responsable, del turismo sustentable. Pero también el sector público debe acompañar esta mirada y debe ir ayornando y debe ir adecuando las normativas, las leyes, todo lo que hace a la promoción, todo lo que el sector público necesariamente tiene que también trabajar respecto de lo que es el eje del turismo sustentable. Pero otro actor central, claramente, es la comunidad local. Para que exista el turismo sustentable, claramente la comunidad local debe asumirse como tal
y promover dentro de sí una serie de tareas y de prácticas que hagan que el destino comience a ser mirado como un destino sustentable. Ahora bien, hoy estamos en esta webinar hablando del cuarto segmento de actores, que muchas veces tal vez no lo trabajamos en detalle porque nos dedicamos mucho a lo que es propiamente lo que llamamos nosotros la oferta. Pero hoy vamos a hablar de la demanda, es decir, ¿cuáles son estas acciones y por qué es tan importante que a la hora de imaginar para Argentina un turismo sustentable, los viajeros, los turistas tengan esta concepción integrada, incorporada a sus prácticas? Y de hecho es trascendente que esto ocurra. Ahora estamos en un momento, en esta pandemia, en esta situación tan particular que nos toca vivir, donde el hecho de los no traslados, de los no viajes, está permitiendo en cada comunidad, en cada destino turístico, hacer una suerte de revisión de todo lo que tiene en oferta y de lo que se va a constituir como la nueva oferta una vez que se abran los mercados nuevamente, la posibilidad de traslados. Y esto también podría permitir este tiempo de reflexión y esta ansiedad que tal vez todos tenemos por volver a convertirnos en viajeros, tal vez podría permitir justamente esta suerte de reflexión. ¿Qué viajero quiero ser cuando viaje nuevamente? ¿Cómo me voy a comportar respecto del viaje que voy a realizar? ¿Haré lo mismo que hubiera hecho antes? ¿Haré cosas distintas? ¿Qué me está permitiendo ver este momento de reflexión y tan particular que vive toda la humanidad en este tiempo? Entonces, desde ese lugar, tal vez podamos justamente tener una mirada distinta una vez que nos toque subirnos otra vez a un avión, a un micro, agarrar el auto y viajar. Esto de turismo sustentable a nivel mundial, estamos escuchando mucho actualmente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bueno, dentro del turismo tiene un correlato con la Organización Mundial del Turismo, la OMT en castellano, que justamente es la que determina la manera de trabajar el turismo sustentable, y en particular tiene un capítulo, Travel Forever, que es el Global Sustainable Tourist Council, el que nosotros llamamos GSTC, que es el que determina los criterios para ser sustentable. Entonces allí tenemos un lugar en el cual podemos encontrar información acerca de cuáles son los criterios que a nivel mundial utilizamos para hablar de sustentabilidad dentro del turismo. Ya a nivel nacional, y tal vez esto sean cosas que por ahí muchas veces no se comparten, pero Argentina ya entró en este camino ya hace unos años. Hace tiempo que venimos trabajando a nivel nacional con un plan federal estratégico de turismo sustentable, que de a poco en el tiempo va bajando indicaciones y formas de ver el turismo, que ha ido permeando a provincias, prácticamente todas, ya tienen sus planes de turismo sustentable, y esto también hizo que muchos municipios en este momento estén contando con planes de turismo sustentable. Esto que tal vez para muchos, esto es más que conocido, pero tal vez para otros que escuchan este tipo de webinars, no sea sabido porque, bueno, muchas veces por ahí no se llega a tener este tipo de información, pero es importante vernos como argentinos viajando por Argentina, entendiendo que esto de promover un turismo sustentable ya está en todos lados, es algo que lo tenemos en todo el país por suerte. Esto se fue derivando también a nivel mundial a lo que hoy tenemos como la Agenda 2030, que es de qué forma cada actividad que desarrolla el hombre, desde todos los ámbitos, se compromete en un acuerdo global común para alcanzar para el 2030 una serie de metas que puedan permitir imaginar un mundo más sustentable, una casa común vivible y duradera. En ese sentido, estos 17 objetivos son llevados a cada una de las actividades que desarrolla el hombre, eligiendo sobre cuáles tiene mayor incidencia y tratando de contribuir desde ese lugar en estos objetivos. Entonces, ahí en este caso también el turismo y los viajeros tienen mucho que aportar al momento de realizar viajes, y los prestadores turísticos
al momento de comprometerse voluntariamente con alcanzar a lo largo de esta Agenda 2030 algunos de los objetivos con los cuales tiene más relación su actividad económica. Hay actividades que tienen más relación con la preservación de ambientes naturales, terrestres, otros ambientes naturales marítimos, o las alianzas estratégicas. Hay ODS que se vinculan más con el hambre cero, con la pobreza. Entonces cada uno va eligiendo y va viendo sobre qué punto puede ir actuando. Desde este lugar queremos compartir este chatbot con ustedes que nos permite interactuar de manera instantánea desde nuestro celular en una aplicación. ¿Qué hacemos en cotidiano? Y generar a través de inteligencia artificial una base común mundial de acciones que contribuyen a este cumplimiento de los 17 objetivos. Los invitamos a revisar y descargar este Actúa Ahora, que lo van a encontrar fácilmente, y desde allí ir compartiendo qué cosa hace cada uno en su vida cotidiana, antes y durante y después de un viaje, para ayudar desde nuestros lugares a que vayamos cumpliendo de alguna forma los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Bien, esto entonces a modo introductorio, como para entender dónde estamos respecto del turismo sustentable, de un viaje responsable, qué implica, y entendemos entonces que podemos, sospechamos, imaginamos, deseamos que viajemos con nuevos ojos cuando nos toque volver a visitar nuestra Argentina. En este momento sabemos perfectamente, por cuestiones obvias, que durante un tiempo vamos a tener que imaginar viajes de corta distancia, en algún tiempo más viajes regionales, en algún tiempo más viajes interprovinciales, mucho más allá o más allá en el tiempo recién, tal vez viajes internacionales. Lo cual nos deja una buena franja de tiempo para imaginar qué lugar de Argentina vamos a querer visitar. Si ya lo visitamos, la invitación entonces es verlo con nuevos ojos, vernos a nosotros mismos como sociedad, como país, como destinos turísticos, bajo esta mirada. Ahora que la naturaleza, que los ambientes se han ido regenerando, dado a la escasez del tráfico turístico, ver de qué manera cuando recuperemos estos tráficos podemos contribuir a que sigan regenerados, a que sigan limpios, a que sigan florecientes, a que las playas se mantengan limpias, a que los ríos, los lagos, las montañas estén allí tal como lo estamos viendo ahora. Esa sería un poco la invitación. Desde este lugar entonces los vamos a invitar a ver un muy breve video, que supongo yo que muchos de ustedes también lo conocen, pero quienes no lo conocen me parece que es como un video que nos va a dar la tecla de qué sería un viajero responsable. A ver si nos sentimos identificados. Este video nos habla de que podemos contribuir desde los viajes, siendo que el turismo es una herramienta de las más importantes para generar paz, porque permite conocer distintas realidades del mundo y permite conocer formas de vivir distintas a las que nosotros tenemos en nuestros ámbitos cotidianos. Desde ese lugar es que el turismo fue considerado en el año 2017 como la herramienta central para lograr una sociedad mejor. Entonces, desde allí es que este video nos invita a viajar, soñar, ser aventureros, ser viajeros, y desde ahí contribuir a la paz y al respeto de las sociedades. Porque justamente, si nosotros pensamos de qué manera podemos ver una sociedad mejor, es que lo que no se conoce difícilmente se pueda querer. Y el viaje permite entonces el contacto justamente con otras formas de vida y con otras culturas. Y por eso es que el turismo es gestor de paz. Entonces, entrando un poquito más de lleno en los tips que queremos compartir con ustedes,
Bueno, que tengamos en cuenta que hay bastante tarea por hacer si uno quisiera, evaluando antes de un viaje. No solamente decidiendo respecto de un destino, que puede ser el que nos está llamando a conocer, o tal vez porque tengamos ganas de volver, sino que hoy a este momento hay mucha información que hay que buscar. Esto sí, reconocemos que hay que ser un poquito curioso y buscar esa información. No siempre salta a la vista, pero si manejamos un poquito de la tecnología y empezamos a encontrar con interés estas palabras claves, vamos a ver que en cada oportunidad de viaje vamos a poder evaluar aquellos destinos y alojamientos que sean responsables y aquellas actividades que vayamos viendo que nos van a permitir conectarnos con ese lugar de manera responsable. A modo introductorio y a modo de ejemplo de lo que sucede en muchos lugares, vamos a ir mostrando una serie de muy cortitos videos para que vayan entendiendo de qué forma muchos lugares ya están haciendo esto, que tal vez esa sea la noticia que queremos transmitir más fuertemente hoy. No es cosas que van a suceder, son cosas que en estos años hemos visto que ya han ido sucediendo con una dedicación, con un cuidado, con un respeto muy importante, que tal vez no se conozcan del todo, y este tipo de webinars lo que pretende justamente es eso, es acompañar esos esfuerzos y esas tareas que muchos de manera muy responsable vienen haciendo. Entonces invito a Daniela si nos puede poner el primero de los videitos como para ir viendo algunos de estos ejemplos que queremos compartir con ustedes. En este caso vamos a ver un hotel que trabaja con una huerta orgánica en Córdoba, donde lo que promueve ya no solamente es un alimento orgánico, sino que básicamente lo que promueve es, por un lado, la posibilidad de que nosotros como terceros conozcamos la huerta, tomemos aquellos productos que, por ejemplo, el día anterior el chef nos recomendó porque va a cocinar esa noche. Entonces, como turistas podemos ir a la huerta, tomar esos elementos, estar con la persona que nos va a indicar qué productos son de estación, tal vez los chicos que no conocen determinados productos de determinada región los puedan conocer. Y por otro lado, le permite a este hotel, por ejemplo, como un ejemplo interesante de relación comunitaria, de invitar a las escuelas primarias de esa localidad a conocer la huerta. ¿Para qué? Para que aprendan a hacer huertas en sus casas. Entonces ahí tenemos un ejemplo lindo de qué manera un hotel, por el hecho de poder tener una huerta orgánica, relaciona su gastronomía con una experiencia hacia los huéspedes y también con una oportunidad de que los chicos en sus colegios, en sus escuelas, puedan aprender a realizar huerta orgánica y luego ser realizadas en sus casas. Ese es un ejemplo muy lindo de cosas que se pueden investigar previamente y entonces ir eligiendo, si ese puede ser una motivación nuestra, a través de un viaje. Luego compartimos una serie de tips que tienen que ver con acciones como viajeros que podemos realizar durante nuestro viaje. Respecto de esto, vamos a hablar primero de algunas actividades que podemos realizar como, en relación al ambiente. Dentro de un alojamiento, como turistas, como huéspedes, hoy ya es bastante común que haya una serie de recomendaciones respecto del cuidado del agua. Es muy común ya encontrar recomendaciones del lavado de toallas no diario, no permanente, hasta incluso a veces del recambio de sábanas. Son ofrecimientos que ofrecen los alojamientos. Lo que tal vez no se conoce es que hay destinos, porque convengamos, si uno va de una ciudad y donde uno simplemente abre la canilla y tiene el agua corriente y eso es algo cotidiano, cuando uno se traslada a un destino no necesariamente va a estar mirando tal vez en el que ese destino no tiene la misma situación respecto del agua. Entonces, el agua en sí misma hay que cuidarla en todo momento, pero a veces en ciertos destinos el cuidado del agua se convierte en algo trascendental. Hay destinos que ni siquiera cuentan con agua potable, por ejemplo Puerto Pirámides, que tiene que trasladar el agua potable a diario desde Puerto Madryn, por ejemplo, en camiones cisterna,
Y cuando uno llega a esos lugares tal vez no está atento a este tipo de detalles. Pero es importante siempre entonces ir ayudando a que el cuidado del agua sea una costumbre cotidiana. Hay otros hoteles o hay otros alojamientos que respecto del agua se comprometen con el cuidado a través de dispositivos que ahorran justamente agua en canillas, en duchas, evitando tener bañeras. Son costumbres que vamos a ir integrando a los viajes que nos van a permitir tener menor consumo de agua potable. Yendo a más todavía, tenemos alojamientos hoy por hoy en Argentina. Siempre lo que voy a estar hablando es de lo que ocurre en Argentina. Tenemos alojamientos en Argentina que han invertido en recupero de agua de lluvia. Tienen sistemas de colección de agua que le permiten guardar en cisterna para ser utilizados después en distintas situaciones, lo mismo que lo que llamamos aguas grises, son aguas que son recuperables, por ejemplo, para riego. Entonces, desde este lugar y conociendo estas prácticas, es que podemos durante un viaje entender por qué muchas veces se pide que se cuide el agua, lo mismo que la energía, cuando se dice no dejar prendidos los artefactos, sea desde un aire acondicionado como algo demasiado obvio, sea las luces en una habitación, sea los cargadores de los dispositivos electrónicos por demás, tienen que ver también con esto, ¿no? Entonces se van recomendando que en algunos casos, donde la tecnología también está presente, bueno, hay una tarjeta corta corriente en una habitación, es más sencillo, uno quita la tarjeta y ya está, pero no siempre se encuentra con esta tarjeta en un hotel, y entonces es donde cada uno tiene que asumir esta responsabilidad. Desde el punto de vista del alojamiento, muchos hoteles están invirtiendo o han venido invirtiendo en reconversión de su tecnología a tecnología LED. Hoy es muy usual ver que todos los hoteles consumen menos energía habiendo invertido en cambiar a tecnología LED o con dispositivos y sensores de movimiento o de prendido y apagado según la luz del sol que haya. Es decir, que ir acompañando el tema del ahorro de la energía tanto desde el viajero como desde el alojamiento. Respecto de la acción que podemos realizar en cuanto a residuos, que es un tema trascendental también, exigimos muchas veces ver lugares que sean respetuosos con los residuos. Ahora, en las grandes ciudades se está viendo cada vez más el tema de la separación de residuos como algo cotidiano. Es importante reconocer y saber que en casi todos los destinos turísticos hoy está presente la separación de los residuos y en los alojamientos se invita concretamente a separar residuos. Y es importante reconocer esto porque en las localidades no todas tienen la misma forma de separación de residuos. En algunos casos, como por ejemplo encontramos en Bariloche, se opta por separar secos de húmedos y en otros destinos encontramos una clasificación mucho más selectiva. Entonces, sabiendo esto, uno viaja y cuando viaja mantiene estas costumbres y entonces de alguna manera incide favorablemente en el alojamiento o en el destino, acompañando esta idea de separar y clasificar residuos. Con mucho esfuerzo hoy los destinos turísticos principales del país ya cuentan con plantas de tratamiento de residuos y de reciclado, y cada vez más encontramos recicladores en los pueblos turísticos o en las localidades turísticas que necesitan de esto. Entonces es muy importante que al momento de viajar tengamos esta reflexión y acompañemos esta práctica o directamente no la dejemos de realizar si es que la realizamos en nuestras casas. Esto lo vamos a ver en un ratito más. Ya en algunos alojamientos pasa a ser un tema mucho más interesante, porque no solamente se dedican a trasladar los residuos separados al municipio, en el caso que sea municipio, o a la planta de reciclado en forma directa, sino que además trabajan o reciclan sus propios residuos. Entonces, como viajeros, podemos alentar a que los alojamientos realicen estas prácticas, si aún no las hicieran, o directamente acompañar con estas prácticas. De allí la importancia de considerar este detalle. Una vez que uno está alojado en el destino, cada vez que salimos a un sendero natural, considerar esto también como viajero. Nosotros llamamos
o prácticas, buenas prácticas o prácticas de bajo impacto. Siempre tener presente, todo ser humano que se traslada en la naturaleza va a generar un impacto. Esto es inevitable, estamos presentes en la naturaleza y vamos a generar un impacto. Ahora, es trascendental darnos cuenta que ese impacto debe ser el menor posible. Y entonces, desde el punto de vista del respeto a la naturaleza y también desde el punto de vista del respeto a quienes nos van a seguir luego transitando esos senderos, es fundamental darnos cuenta que no hay que dejar residuos, por más que haya a veces incluso tachos de residuos en el medio de un bosque o en un sendero, tratar siempre de no dejar, no acumular residuos en esos lugares que a veces son de difícil acceso y no siempre se consiguen trasladar a tiempo, entonces se van acumulando. O si fuera el caso de senderos que están marcadas las huellas, respetar las huellas, tener en cuenta ese tipo de detalles. Pensemos que estamos entrando como viajeros en lugares que tal vez conocemos por primera vez y no nos damos cuenta de la mirada que están teniendo los lugareños de ese lugar. Entonces es muy importante ver qué rol cumplimos nosotros como viajeros en ese ambiente. Si fuera el caso que tenemos que hacer alguna cosa en el ambiente natural, tener en cuenta lo que hace el gato, que ustedes saben perfectamente, los gatos en las casas lo que hacen es un pocito, primero, y luego tapan todo, y uno ni se enteró que pasó un gato por allí. Bueno, hay que pensar en ese tipo de acciones como para imaginar de qué forma generar ese menor impacto posible. Somos viajeros y tenemos que respetar en ese sentido los senderos naturales. En el caso de paisajes, desde ya, por ahí por descuido, por no reflexionar a tiempo, cuántas veces por ahí quizás habremos levantado cosas o llevado por inquietud, de curiosidad, elementos que hacen al lugar. Ese tipo de cosas también son importantes reflexionar y son importantes tener en cuenta que a veces elementos arqueológicos, que no nos damos cuenta que lo son, puntas de flecha, un tronco petrificado. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Y sin querer, de a poquito vamos quitándole riqueza a ese lugar. Este tipo de cosas son importantes también considerar como viajeros. Vamos a hacer un videito donde nos va a mostrar cómo estamos trabajando en algunos hoteles el tema de los residuos. En este caso, vamos a ver de qué forma en Argentina un hotel muy importante, en este caso es un hotel de tamaño grande, de una ciudad, trabaja el volumen de residuos a partir de una gran inversión que realizaron en una planta propia de reciclado de residuos, de compactación y reciclado de residuos. Estamos con problemas técnicos, Daniela, seguimos. ¿Seguimos? A ver, ahí va. Estos ejemplos los hemos ido tomando de un concurso nacional que hemos hecho de acciones que crean historias, donde los hoteles voluntariamente nos iban mandando ideas y cosas que iban haciendo. Realidades, no proyectos, realidades. En este caso, un hotel de Rosario, que genera muchos residuos, pero fíjense de qué forma trabaja los residuos, separándolos, clasificándolos, compactándolos y entregándolos de una manera muchísimo más detallada, que le permite ya a mucha gente obtener recursos de estos residuos. Entonces acá vemos un compromiso de responsabilidad social empresaria muy comprometida, y estas son organizaciones que se repiten a lo largo de todo el país. En todo el país vamos viendo distintos establecimientos o distintos destinos turísticos que van trabajando este tipo de relacionamiento con la sociedad. Fíjense, por ejemplo, que el hotel favorece a la tarea de ONGs que les permiten generar productos que luego son vendidos y de esa forma obtienen recursos. Ahí teníamos entonces un ejemplo importante de ver cómo están trabajando ciertos hoteles en Argentina. Este concurso que veníamos realizando, bueno, en este año fue momentáneamente suspendido, pero esperamos retomarlos en breve. Es un concurso muy interesante y los videos están disponibles, después al final les vamos a mostrar en la página web de hotelesmasverdes.com.ar, que ustedes pueden obtener en la página respectiva de concurso,
esto de historias, acciones que generan historia y de alguna forma ir contagiándose o como una fuente de información justamente a la hora de elegir viajes futuros. Decíamos que la sustentabilidad está muy vinculada también al tema de la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos como viajeros o qué podemos hacer como viajeros a la hora de relacionarnos con las comunidades locales? Bueno, un detalle muy importante es priorizar, promover la compra de productos locales y a valores justos. Muchas veces cuando somos viajeros y a veces tenemos poco tiempo o no estamos del todo bien informados, pasamos por destinos y nos dirigimos a mercados regionales de artesanías, y bueno, vemos el producto final y tal vez quien nos atiende es una persona a la que consideramos vendedora y punto. Y no llegamos a darnos cuenta todo lo que hay detrás de esto en las economías regionales. Por ejemplo, muchos mercados a los cuales uno concurre como turista y compra un tejido o un producto elaborado artesanalmente, tal vez es una cooperativa que viene colectando de distintos artesanos que están por allí lejos del destino o en el interior de la provincia o en la región, que terminan comercializando sus productos por ese canal, por ese mercado que les permite obtener su pago justo. Y nosotros lo único que hacemos es ir y comprar un producto. Tal vez no reflexionamos de esta forma. Uno cuando a veces elige tejidos en un destino, por ejemplo, no mira si esos tejidos fueron realmente elaborados en la región, en el lugar, o si han sido traídos de otro lugar y por eso tienen un menor precio y probablemente una menor calidad. Entonces, este tipo de reflexiones son importantes de ejercitar cuando somos turistas, permitirnos entender, porque justamente esa es la manera que tenemos también muchas veces como una llave de entender cómo es esa localidad, cómo funciona esa comunidad. Ese vendedor de un producto local, de un producto regional, puede ser una llave para nosotros entender todo lo que implicó tener ese poncho a la mano, o ese tejido, o esa artesanía cualquiera sea. Esa búsqueda esa curiosidad innata que tenemos como turistas, o que podemos tener como turistas, nos permiten descubrir experiencias y enterarnos de cosas que tal vez por el solo hecho de ir a comprar no nos hubiéramos enterado. De la misma forma puede ocurrir con la gastronomía. En el momento de elegir una comida, de buscar un lugar, un restaurante o en el hotel, entender cuál es el plato de estación, cuál es la fruta de estación, cómo se trabaja la gastronomía en el lugar. Por supuesto, por ahí en la oferta hay gastronomía internacional y no está mal. Por supuesto, saborear todo tipo de platos desde ya. Pero el viaje nos permite muchas veces conocer a través de la gastronomía también la forma, la cultura en la cual esa sociedad se fue desarrollando, y entonces al momento de nosotros elegir ese plato o esa preparación, estamos por un lado conociendo algo nuevo, pero por otro lado estamos fomentando también la salida de la producción local. Entonces estamos movilizando la economía regional, la economía circular del lugar, la economía del lugar, la economía local, como llamamos nosotros. Los prestadores turísticos que pretenden ser sustentables, que pretenden ser responsables con el turismo, uno de los mandatos que tienen es justamente promover las economías locales. Entonces, si nosotros como emprendedores turísticos, como prestadores turísticos, como hoteles, promovemos la economía local, es muy importante que el turista a la hora de llegar consuma ese producto, porque esa es la forma que tiene esto una continuidad y una salida. Entonces allí es donde podemos hacer una gran incidencia a favor de esto. Otro detalle menor, no menor, pero mejor dicho, respecto de por qué consumir productos de estación, es que si promovemos productos fuera de estación, necesariamente estamos obligando a ese productor de la gastronomía a trasladar productos de lugares lejanos y a consumir energía, cuidando, preservando el alimento o lo que fuera. Entonces, bueno, de alguna forma no estaríamos ayudando al medio ambiente. Un detalle importante también son las costumbres.
Como viajeros muchas veces llegamos a un lugar, a un destino, tal vez ya lo conocíamos, tal vez no, y lo que muchas veces hacemos al momento de llegar es mantener ciertas costumbres propias y mucho más si somos un ciudadano de una gran ciudad. Y en el viaje justamente es la oportunidad de conocer otras formas de relacionamiento y de costumbres. Entonces, reflexionar sobre esto. Cuando uno viaja, tal vez lleva un acelere, si uno va con su propio auto y no logra hacer esta transición, esta pequeña reflexión, tal vez uno termina conduciendo, manejando su auto de la misma forma que lo hace en una gran ciudad. Y si llegamos a un lugar chiquito, imaginemos una localidad pequeña, los tiempos son otros, los ritmos son otros. Entonces empezar a entender ese ritmo propio, empezar a entender que si esa comunidad tiene su tiempo en relación, por ejemplo, dormir la siesta. Bueno, empezar a entrar en ese ritmo y nos va a permitir relacionarnos de otra forma con esta comunidad. Entonces, respetar estas costumbres también hacen al viajero responsable. Vamos a ver un videito ahora de otro hotel, en este caso de Purmamarca, justamente uno de los lugares pequeños que están allí en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, que nos va a mostrar otras actividades que realizan con sus residuos. En este caso, han tomado la determinación de reciclar prácticamente todo. Ahí estamos viendo, a través de la promoción de un turismo sustentable, en este caso es un hotel certificado por Hoteles Más Verdes, han tenido en cuenta toda la generación de residuos y han ido volcando a través de los colaboradores del hotel toda la actividad necesaria para que prácticamente no se generen residuos que sean después entregados al municipio, que es un municipio que tiene, por supuesto, sus dificultades para trabajar los residuos, imagínense allí en la quebrada de Humahuaca. Entonces, a partir de un prestador que realiza el reciclado de muchos de estos residuos es donde veíamos cómo podemos contribuir ayudando entonces a los prestadores, como viajeros. Ahí tenemos entonces la importancia como viajeros de ayudar desde este lugar. Vamos a ver ahora también otras acciones que en la comunidad como viajeros debemos considerar, muy importante. Yo decía del tema de la compra. Como viajeros tenemos que darnos cuenta que muchas veces sin querer hemos comprado cosas en mercados o en comercios locales que están generadas a partir de productos vinculados a especies en peligro de extinción. Esto, lamentablemente, ha sido práctica usual en mucho tiempo, en muchos lugares, y ha hecho que gente que no tenía otra forma de vida ha ido encontrando, como el turista se lo llevaba, justamente una salida, y realmente eso no ha contribuido en absoluto a la preservación de especies en peligro de extinción. Entonces, la invitación es ser conscientes como viajeros que a la hora de comprar tenemos que ver este tipo de detalles. Bueno, fundamentalmente, hablando de historia y cultura, relacionarnos con quienes vienen habitando las tierras desde milenios, los pueblos originarios, o más recientemente las inmigraciones que han ido contribuyendo a esta mezcla de culturas que tenemos en casi todos los destinos de Argentina. Ir entendiendo, el viaje permite conocer estas culturas, lo decía antes. Si nosotros a través del viaje tomamos contacto, acá puedo relacionar, por ejemplo, una acción responsable que realizó un hotel en este caso, Puerto Iguazú, con una comunidad originaria, pequeños detalles, estoy nombrando algún ejemplo, el tema de los plásticos de un solo uso. Tenemos un gran desafío como sociedad de encontrar salida al hecho de la generación de residuos de plástico. Esto ya lo sabemos perfectamente y debemos ir viendo de qué forma vamos primero evitando consumir plásticos innecesarios. La denominación más usual es este tema del plástico de un solo uso. Hay ámbitos en los cuales el plástico es necesario, es imprescindible, por cuestiones diversas, pero en muchos casos es simplemente un uso y costumbre.
Este caso que yo les mencionaba, este hotel muy importante, un hotel de lujo, muy lindo, de Puerto Iguazú, tenía la costumbre de utilizar bombillas para los tragos largos, para los cócteles. Y esas bombillas tienen un solo uso. Uno utiliza el trago largo, lo toma y lo tira. Esa bombilla, por una determinación estratégica del hotel, dejó de ser utilizada porque están evitando todos los plásticos justamente de un solo uso. ¿Cómo hicieron entonces para reemplazarlo? Bueno, se vincularon con la comunidad local, originaria, en este caso del pueblo Embiao Guaraní, y les pidieron que desarrollaran con una caña que hay en el lugar, que es perfectamente renovable, a través de una artesanía propia de la comunidad, bombillas que en este caso eran bombillas de tacuara. Entonces la comunidad obtuvo una retribución económica de algo que para ellos es ancestral, es el uso de esta caña, y el hotel contribuye de esa forma evitando comprar una bombilla de plástico y dirigiendo su recurso económico a fomentar una actividad renovable como es la tacuara. Entonces ahí tenemos un ejemplo que vincula la realización de elementos por parte de una comunidad originaria con prestadores responsables. Este tipo de información, insisto, es muy importante porque se puede buscar previamente a la hora de elegir un destino para viajar o un prestador que querramos elegir o visitar o conocer a través de alguna actividad. El último punto que tenemos relación con la comunidad local, que es muy importante en esta nueva realidad como viajeros, es que cuando nos toque nuevamente viajar, debemos ser muy conscientes que vamos a viajar a lugares donde han hecho una reapertura post pandemia. Por lo tanto, en cada destino turístico que se vaya habilitando, va a haber detrás un enorme esfuerzo, un enorme trabajo para garantizar la seguridad sanitaria hacia los visitantes. Pero como visitantes debemos ser muy conscientes que nosotros vamos a dirigirnos a la casa de ellos, a la casa de los residentes locales, a la casa de los anfitriones. Por lo tanto, vamos a tener que ser muy respetuosos de las formas y de los protocolos que cada destino ha ido eligiendo para garantizar esa seguridad sanitaria. Porque no nos olvidemos que la seguridad sanitaria no va a ser solamente para cuidarnos a nosotros como turistas, sino que va a ser prioritariamente también para garantizar la seguridad sanitaria de quienes viven en ese lugar. De esa forma vamos a poder ir teniendo un turismo seguro, un turismo próspero nuevamente y un turismo que no se vea dificultado por situaciones que nadie desea, por supuesto que es la marcha atrás de alguna situación que ojalá nunca no suceda. Entonces, desde el punto de vista turístico, de viajero, va a ser muy importante que a la hora de viajar tengamos en cuenta estas recomendaciones que cada destino nos va a hacer a la hora de viajar. Seguramente van a estar disponibles antes del viaje, probablemente sean homogéneas a nivel nacional, es el deseo que hay muchos destinos que están trabajando en esa línea, así que nada más que tenerlo en cuenta y darnos la oportunidad de ser muy respetuosos y considerados a la hora de llegar para con los locales respecto de este tema, que es muy importante. Vamos a ver otro videíto también que nos va a permitir tomar contacto con otra forma más de relacionamiento de un hotel, en este caso, con la comunidad local. Fíjense este caso que es bastante, por lo menos para mí, muy sensible. Este hotel eligió hacer participar a los huéspedes a través de una actividad en su tiempo libre. El huésped o el turista cuando viaja no siempre tiene tiempo libre, pero a veces a la espera de una excursión o a la vuelta de una excursión hay un rato disponible. Bueno, en este hotel se eligió comprometer a los turistas con la creación de cuadraditos de amor, que fue el hecho de poner agujas de tejer y lana en el lobby del hotel para que cada persona, por supuesto que sepa tejer, no sería mi caso, pero que cada persona que sepa tejer pueda hacer un cuadradito durante ese rato que está disponible y ese cuadradito a fin de temporada se cosen, se crean mantas y se entregan a
hogares en la localidad. Entonces, de esta forma, con una simple participación como turistas, nos vemos integrados a la comunidad local con una acción que está liderada, en este caso, por un hotel. Insisto, este tipo de ejemplos existen en Argentina y existen cada vez en más lugares. Esto yo podría nombrar ejemplos desde Ushuaia a La Quiaca, a la Quebrada de Humahuaca, desde Puerto Iguazú al Valle de Uco, desde Catamarca a Mar de las Pampas, desde Córdoba a Salta o Tucumán. Es decir, no se trata de creer, a Loch de Selva, en Misiones, no se trata de creer que estas prácticas ocurren en destinos turísticos particulares o en emprendimientos turísticos o proyectos turísticos particulares. Estas prácticas suceden cada vez más. Y un detalle muy importante es que la sustentabilidad y los lugares sustentables en cuanto a las acciones responsables no son solamente en destinos de naturaleza. Y esto es muy importante. Las grandes ciudades, el caso de Buenos Aires, tienen muchos hoteles y emprendimientos y lugares para visitar que trabajan bajo estos criterios. Esto no se trata de ser sustentable solamente en espacios naturales. Las grandes ciudades, los grandes emprendimientos, los parques, los hoteles, trabajan de forma responsable y sustentable incluso en ciudades. Este detalle es muy interesante, por eso es que Buenos Aires también tiene muchos de estos hoteles que realizan este tipo de prácticas. Y es muy importante porque a veces uno puede tener en el imaginario que estas prácticas solamente quedan como en un interés cuando uno viaja a un ámbito natural, y esto no es así. Entonces, la última invitación como viajeros, que es muy importante para nosotros que estamos en esta actividad, es que puedan compartir durante el viaje, posteando, subiendo a sus redes, las cosas que van viendo en el momento en que están sucediendo, vinculando al prestador, al que realiza la actividad, al artesano, al hotel, que está realizando este tipo de práctica, a las redes sociales de cada uno de ustedes como viajeros. Es una forma extraordinaria de alentar a que este tipo de prácticas sigan ocurriendo y se dispersen cada vez más. Es muy importante ver que detrás de cada acción de este tipo hay mucho esfuerzo y hay en algunos casos incluso mucha inversión que se ha realizado. Entonces, nosotros como viajeros, cuando viajamos con esta intención, con este cuidado, con esta mirada, estamos honrando a aquellos que han realizado su buena tarea para permitirnos llegar a ese destino, a ese emprendimiento, a esa cabaña, a ese hotel, a esa actividad turística de esa forma. Si nosotros como viajeros logramos eso, vamos a estar viendo una Argentina mucho más sustentable, mucho más rápido. Y esta es la invitación. Entonces, necesitamos que este tipo de prácticas se compartan ya no solamente desde el lado de los prestadores, sino desde el lado de los viajeros. Que cada viajero se convierta en un vocero de estas buenas prácticas. Hay algunas actividades que son destacadas por el turismo responsable, por el turismo sustentable, que también tienen que ver con la inclusión, y este tema lo vamos a ver en un pequeño video que refleja algo que es extraordinario, reconozcamos que es extraordinario. El turismo permite un relacionamiento con la inclusión social, con la accesibilidad, que también es un eje de la sustentabilidad. En este caso vamos a ver un video en el cual personas con síndrome Down han podido encontrar una fuente de trabajo, en este caso es un hotel de Carlos Paz. Este proyecto fue del año 2018, durante el año 2019, este grupo de chicos que tienen esta situación particular, que es el síndrome Down, encontraron a través de Albergo Ético una salida laboral en turismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien este es un caso extraordinario que reúne a muchos chicos en este proyecto, la realidad es que en Argentina estamos viendo cada vez más cómo muchos emprendimientos se vinculan
a través de sus plantas de colaboradores, con personas que tienen situaciones diversas y son incluidas en sus plantillas laborales. Entonces también, cuando vemos un ejemplo de estos, podría contar algún caso fuera del albergo ético, a mí me ha tocado casos similares a este, por ejemplo, siendo un mozo de un hotel, recuerdo el caso, en destinos turísticos, o trabajando en jardinería. Es decir, la inclusión es algo importante considerado a través del turismo sustentable. Lo que es muy importante también es saber que esto está ocurriendo en Argentina y que a través de los viajes podemos alentar este tipo de prácticas. A veces, si tenemos la suerte de alojarnos en un lugar como este, maravilloso. Pero si no, compartiendo las prácticas para que otros también se contagien y lo tengan en cuenta. Bien, espero que con esto hayamos ido redondeando una cantidad de acciones que tienen que ver con el comportamiento nuestro como viajeros. Y ahora quiero traer muy rápidamente una encuesta del año 2019 que nos facilitó la gente de Business Intrepid y Madsen, que realizaron esta encuesta a través de 940 personas que viajan a toda Latinoamérica y que nos trajeron justamente información de que muchos ya están considerando el cambio climático como un tema importante, generalmente o muy importante, de forma muy destacada en el segmento joven de 17 a 35 años, que muchos viajeros estaban considerando el tema de la sustentabilidad, que ya están separando residuos, es decir, gente, nos damos cuenta cada vez más en el ámbito cotidiano que está trabajando con el tema de usar lo menos posible el tema de los plásticos en solo uso, que busca noticias de este tipo, que se informa antes de viajar o antes de consumir, se informa sobre el origen de las cosas, prioriza el transporte público, pero que en esta misma encuesta nos dice que el 49% desconocía que se realizan políticas o trabajos sustentables en destinos, hoteles y empresas. De acá entonces es la importancia que nos dio a nosotros, o el interés que nos dio a nosotros, generar una webinar como esta, que esperemos que esté ayudando a que muchos más se hayan enterado que sí, esto ocurre en nuestros destinos. Y para cerrar, les comparto que desde el punto de vista hotelero, los hoteles sustentables que ya tenemos en Argentina, son muchos y están distribuidos a lo largo de todo el país. Hoy ya podemos viajar, por supuesto, a ver, voy a aclarar algo. No todos los hoteles que trabajan con sustentabilidad están necesariamente certificados. Hay muchos hoteles que están trabajando a nivel nacional con sustentabilidad, no todos certificados, pero sí son cada vez más aquellos que sí están certificados, que es una forma también de obtener un reconocimiento que es el que damos nosotros a través de Hoteles Más Verdes. Pero fíjense la distribución geográfica que tiene la hotelería a nivel nacional. Fíjense, está prácticamente en todas las provincias del país, podemos encontrar hoteles certificados. Lo de los niveles de bronce, plata y oro simbolizan la cantidad de requisitos que tienen que tener cada uno de estos hoteles certificados para poder obtener la ecoetiqueta de Hoteles Más Verdes. Bien, más o menos cumplido el tiempo de 1 hora que llevamos ya. Espero haber sido lo suficientemente gráfico y lo suficientemente claro como para que los futuros viajeros, que todos somos, tengamos en cuenta estas recomendaciones, estas ideas, estas sugerencias, para que a la hora de viajar seamos parte de esta cadena de valor de la sustentabilidad y podamos contribuir para tener cuanto más rápidamente mejor una Argentina sustentable, destinos turísticos sustentables, emprendimientos turísticos sustentables. Hay un rol muy importante que cumplir y nos toca ahora a nosotros como viajeros poder hacerlo nuestro. Te doy el paso, Daniela, no sé si tenemos alguna consulta o algo que quieras compartir desde el chat o que haya quedado, como para más o menos ir viendo el cierre de la charla. Tenemos para información para compartir en la web. Daniela, no se te escucha. Yo por lo menos no lo escucho. No se te escucha. Mientras tanto lo digo yo, tenemos la página web hotelesmasverdes.com.ar, que allí tenemos la información de lo que es el programa de hotelería sustentable.
Allí también están, como mencioné antes, los videos y las acciones relacionadas al concurso y todo lo que vayamos haciendo en esta suerte de webinars o de serie de webinars que venimos realizando, algunas de las cuales tienen que ver con específicamente capacitaciones dirigidas a hoteles sustentables, ¿sí? Y otras son, como en este caso, abiertas al público como para que todos puedan participar. A ver, Daniela, ¿te ¿Y escuchamos ahora más? se escucha? ¿Ahora se Sí, escucha? sí. Bueno, nada, decía que a lo largo de la charla la gente nos iba dejando comentarios de agradecimiento en relación bueno, esta propuesta de charla. Desde ya iba un poco apuntado a nuestro lado viajero, la charla, pero los prestadores, hoteleros, cabañeros, los que nos ocupamos de la oferta, o sea, no nos deja de llegar a la mente todo lo que se puede seguir haciendo, ¿no? En relación al turismo sustentable. Y esto que siempre decimos y que pregonamos desde Hoteles Más Verdes, que no solamente se habla de todo lo relacionado al ambiental, sino que la sustentabilidad tiene un montón de aristas en las que se pueden hacer miles de cosas y que siempre tenemos que hacer hincapié en lo que se nos viene a la mente, en la imaginación, en toda la creatividad que podemos ponerle a este tipo de procesos. Bueno, fueron llegando algunos comentarios, por ejemplo, les comparto, esperemos que se lance el concurso y los esperamos a Fabián en nuestras aulas, bueno, todo lo relacionado a lo que hacemos también con la parte académica, con los alumnos que se están formando para ser unos profesionales en el área y que sigan trabajando en la sustentabilidad. Bueno, como te decía, muchos mensajes de agradecimiento, ¿sí? De todo el país también, que eso Muy importante. nos enriquece, ¿sí? Como producto Argentina. Nada, voy a ir compartiendo un poquito. Bueno, me alegra mucho y fundamentalmente esto, ¿no? De que en el momento del viaje cada uno de nosotros también es responsable de promover este tipo de prácticas. Y bueno, sí, desde ya que es un rol muy importante que cumple el concurso de ideas innovadoras en promover la sustentabilidad en las universidades, ojalá que lo podamos retomar pronto. Y también sé que muchos docentes, por lo menos me habían dejado información de que iban a participar para poder transferir este tipo de conocimientos también en sus propias aulas en estos tiempos de pandemia. Así que todo lo que podamos aportar desde estos lugares, desde Hoteles Más Verdes, será bienvenido. Pueden compartir con info@hotelesmasverdes.com.ar para cualquier inquietud que puedan tener a partir de aquí. La web nuestra está disponible y por supuesto estamos trabajando en forma remota, en forma a distancia, para continuar con capacitaciones en todo el país, para estar presentes en las auditorías y en los coaching que estamos realizando para los hoteles comprometidos con estas prácticas. Así que bueno, renovamos la invitación a que esto siga siendo parte de nuestra cotidianidad del turismo, que el turismo sustentable esté presente en todos los ejes y en todos los foros y charlas que podamos tener, y bueno, que sea una realidad bien concreta la de Argentina sustentable cuanto antes mejor. Daniela, no sé si querés hacer un cierre, por mi lado estaría completo. Acá la gente bueno, que también está atento a todas las acciones que se pueden hacer, nos recuerda que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, se están trabajando en eso de diferentes áreas, ¿no? Desde el lado académico, muchas campañas en redes sociales en relación a esto. Hay otro comentario: los viajeros excursionistas debemos ser el motor más potente para el cambio de mentalidad y prácticas en el turismo mundial. Bueno, y también les recordamos que el video y el material va a quedar en nuestro canal. Ahí nuestro coordinador técnico nos da una mano con los mensajes a compartir. Y después también los invitamos a compartir a través del hashtag o bien a arrobarnos en nuestras redes sociales para seguir replicando lo que se viene haciendo desde los viajeros como desde los emprendedores, ¿sí? Nosotros a través de las redes buscamos eso, poder ayudar a la creatividad de la que veníamos hablando. Así que, bueno, muchas gracias Fabi, ¿sí? Por toda la charla, muy interesante.
y desde ya los vamos a seguir convocando a nuevas charlas, nuevas propuestas. Gracias a todos y a todas por participar y nos estamos viendo en la próxima charla entonces. Muchísimas gracias.